Alabado sea tu nombre, Padre, exaltado sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti el reconocimiento, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Déjame quitarle el volumen, hermano. Aleluya. Gracias, Padre bendito. Aleluya. 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 Santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Aleluya. 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 Mi alma te bendice, Padre, mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma se regocija en ti, mi Señor. Poderoso, poderoso eres tú, Señor. Maravilloso, glorioso. Aleluya. 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 Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre Santo. Gracias por tu poder, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos. Como dijo el hermano Guadalupe, un traguito de agua. Me merecí un trago. Con este frío ya no toma agua uno, pero tampoco no consume mucha agua el cuerpo. Aleluya. Entonces crucificaron junto con él a los ladrones, hermanos, uno a su derecha y otro a su izquierda, simbolizando los dos pactos. Y hay algo que se quedó en mi mente, en mi corazón. El ladrón murió juntamente con Cristo. Entonces, esa es la enseñanza, que nosotros morimos juntamente con Él. Los que morimos juntamente con Él, una cosa es que yo crea que Jesús murió por mí, y otra cosa es que yo entienda que que yo morí juntamente con Él. Como dice Romanos capítulo 6, y juntamente con Él fuimos sepultados. O sea, morimos juntamente con Él. Fuimos crucificados juntamente con Él. Por eso el apóstol decía, yo estoy en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando alguien entiende que murió juntamente con Cristo, no porque tuviéramos nosotros la capacidad de morir juntamente con Él,
sino porque Él tuvo la capacidad de hacerse pecado y tomó todo nuestro ser que era pecado. Tomó exactamente lo que nosotros ahora conocemos como el hombre de pecado, el cuerpo de pecado. Y entonces morimos juntamente con Él. Y fuimos sepultados juntamente con Él. Y juntamente con Él seremos resucitados. Así que damos gracias a Dios para poder entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol, cuando llegaba a un lugar, decía: no me propuse saber ninguna cosa de sabiduría humana o de excelencia humana, sino de conocer y presentarles a Jesucristo crucificado. Yo quiero conocer lo que Jesús hizo conmigo en la cruz del Calvario. Y entender eso, hermanos, es entender el amor de Dios. Mira, hermano, la fe no consiste en creer por amor de Dios. Es que si yo creo en Dios, sí, hermano, pero la fe no es creencia. Mira lo que te voy a decir. El diablo también cree en Dios y tiembla. Nosotros decimos a veces que creemos en Dios, pero no temblamos. ¿Sabes por qué tiembla el diablo? Porque él no puede obedecer. Él cree que Dios es uno. Él no cree que Dios es una Trinidad. Los hombres creen que Dios es una Trinidad. Pero el mismo diablo sabe que Dios es uno. Y cree en Dios, hermano. Entonces, el diablo no tiene fe. El diablo no tiene amor, pues, para obedecer. El diablo oye la palabra de Dios y se enfurece. Entonces eso me enseña a mí que fe no es creencia. Fe es oír la voz de Dios y hacer lo que Dios te ha mandado. Es todo lo que dice el capítulo 11 de Hebreos. Mira, a Noé no se le ocurrió hacer un arca. La hizo, ¿por qué? Porque el que le habló le dijo: quiero que construyas un arca de madera de gopher. Y la vas a calafatear y la vas a hacer de estas medidas. A él no se le ocurrió ponerle medidas. Él no sabía cuántos animales iban a entrar. Hasta llegado el momento, el Señor le dijo: vas a meter 7 pares de animales limpios y un par de animales impuros. Parejas. ¿Para qué? Para continuar con la vida en el planeta. Amén. Fe no es creencia, hermano. Así que yo también creo, sí, sí, hermano. El diablo también cree y cree que Dios es uno. Entonces, el ladrón no creyó en Jesús. El ladrón miró a un rey en la cruz del Calvario. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba mirando? A un cuerpo todo ensangrentado, a una cara toda deformada,
que no tenía forma humana. Pero él pudo mirar un rey coronado y pudo decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por eso es que él no, pues pueden decir, es que, ¿qué obras hizo? No, hermano, si la salvación no es por obras, entonces podemos entender, hermano, es por la fe. Y él le llamó rey a Jesús. Cuando todo el mundo se burlaba y le decía, si tú eres el rey de los judíos, bájate y creeremos en ti. Y él miraba a Jesús y miraba a los agresores. No es que se compadeció de Jesús. Oye, que yo me compadezca del sufrimiento de Jesús no me salva. Conozco mucha gente que a Jesús le dice chullito. Y porque yo le diga chullito a Jesús, no me va a salvar. El Dios de la ley es el mismo Dios de la gracia. Pero la gracia interpreta correctamente la ley. Pero los hombres utilizan la ley para condenar. El ministerio grabado en tablas es para condenación, pero la gracia es para justificación. Por eso Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hay alguien en casa? He andado corriendo y traigo calor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué privilegio, hermano. Mira, hermano, sin chiste, el primer hombre fue echado fuera del paraíso por hacerle caso a su esposa. Sin mérito humano, el ladrón fue el primer hombre en entrar de nuevo al paraíso junto con Jesús. El primero en entrar al paraíso fue Jesús. ¿Por qué? Porque él es el segundo Adán. Pero se llevó con él al ladrón. Cuando nosotros morimos juntamente con él, con Cristo, cuando Cristo resucita, hermano, fíjense bien, el ladrón se fue al paraíso. Pero cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos con él. A nosotros no nos lleva al paraíso, nos lleva al trono de Dios. ¿Hay alguien en casa? Y nos sienta juntamente con él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros morimos juntamente con él, ya vencimos. Por eso la Escritura dice que nosotros somos más que vencedores. Por eso, hermanos, vamos a ir un poquito más adelante. Y dice la Escritura, el versículo 30 del capítulo 19 dice,
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, le dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió a las 3 de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde. Fue crucificado a las 9 de la mañana. La hora del sacrificio de la mañana. Murió a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde. 6 horas estuvo pendiente en la cruz. Entonces él murió. Y el versículo 31 dice de San Juan, del capítulo 19 de San Juan, entonces los judíos, por cuanto era la preparación para la Pascua, era la Pascua de gran solemnidad, es decir, era jubileo. Dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados porque, hermanos, porque querían, después de burlarse de Jesús, querían ir a comer la Pascua. Qué santos, ¿no? Santos pecadores. Qué buen título para una predicación. Santos pecadores. Santos adúlteros. Santos mentirosos. Santos hipócritas. Bueno, nomás uno para no ser tantas, ¿no? Donde se abarcan todas esas cosas. Es lo que hace la ley. La ley hace santos hipócritas, santos adúlteros, porque es el ministerio de condenación. La ley trae un ministerio de condenación. La gracia trae un ministerio de justificación. Entonces murió a las 3 de la tarde y entonces, como era la preparación de la Pascua, ellos a las 6 de la tarde tenían que irse a la camita. Ya no podían andar en la calle. Entonces, rápidamente quisieron deshacerse de la situación y entonces pidieron a que se le quebrasen las piernas a todos para que los bajaran de la cruz y los sepultaran y ya, nos vamos nosotros a preparar, a orar porque tenemos que celebrar la Pascua al otro día. Entonces, le rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y allá va la orden. Y dice el 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿No entiendes ahí? Uno fue crucificado con Jesús, el otro no. Mira, dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, que no fueron crucificados dos. ¿Y por qué el escritor le dice que uno? Un grito de júbilo. Aún ahí el escritor nos da la enseñanza que si queremos ir al cielo, necesitamos morir juntamente con Él. Necesitamos entender, necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Cristo murió por mí. Yo puedo creer que Cristo murió por mí. Alguien predicó. Todos los que dicen que Cristo murió por ellos van a ir al infierno. Pero todos los que entienden que murieron con Cristo van a ir al cielo. Ahora todo el mundo va a decir, es que yo morí juntamente con Cristo. No, cuando uno muere juntamente con Cristo, hermanos, el cuerpo del pecado es destruido. Y ahora entendemos que somos templo del Espíritu Santo. Por eso dice, vinieron los soldados y quebraron las piernas. El versículo 32 estoy leyendo. Y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Qué no crucificaron a dos con él?
No, hermano. Mataron a dos. Murieron dos con él, pero uno fue crucificado en el mismo sentir de Jesús. Por eso dice, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, para que se cumpliese la escritura. Aleluya. No será quebrado hueso suyo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Paz de Cristo, hermanos. Y dice Juan, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Por qué dice Juan esto, hermano? ¿Qué significa el agua y la sangre? Para que Juan le ponga tanta importancia. Y dice, mas cuando llegaron a Jesús, cuando lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio el testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué tengo que creer del agua y la sangre? Escucha. Dios creó al primer Adán. Primero Dios le hizo un huerto, un paraíso llamado Edén. Y ahí puso al primer Adán. Y le dio trabajo. Y Adán se dedicó a trabajar. Y Adán se dio cuenta que no tenía con quién compartir su vida. Que no tenía con quién reproducirse. Tenía un huerto, tenía un paraíso, tenía todo. Pero no tenía una esposa con la cual engendrar hijos. Porque Dios le dijo que llenara la tierra y la sojuzgara. Que la gloria de Dios que estaba en él llenara toda la tierra. Y le dio una esposa, pero lo hizo dormir en un sueño profundo tipificando la muerte. Pero el primer Adán estaba viendo lo que Dios estaba haciendo, cómo le abrió un costado. Y le sacó una costilla. Y de esa de costilla le formó una esposa. Para que fuera uno con la esposa y pudieran tener hijos para Dios, una descendencia para Dios. Por eso el segundo Adán tenía que venir, que es el Espíritu vivificante, que es el hombre del cielo, que es Cristo Jesús. Aquel que se le dio la capacidad de engendrar vida, engendró muerte. El segundo Adán, cuando murió, Dios movió a un soldado romano a abrirle un costado y salió agua y sangre, salió vida. El Espíritu de Jesús sale
Ese es el testimonio del Espíritu. Aquel Adán falló en el Edén. Este segundo Adán, sin nada, colgado en una cruz, muerto, de su interior salió la iglesia, su esposa. Dios lo hizo caer en un sueño. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. Y de su costado salió la iglesia que tipifica la sangre y el agua. Ese es el testimonio del Espíritu. Aquella mujer le falló al primer Adán. Esta mujer no le va a fallar al segundo Adán. Este es el testimonio del Espíritu. Por eso, vete al capítulo 5 de la primera carta de Juan. Juan vuelve a tomar esta porción de la palabra, hermano, y la aplica en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 6. Habla del testimonio de Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. De hecho, he estado enfatizando esto, que no nomás es el bautismo en agua. Aleluya, él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Era su bautismo en sangre en la cruz del Calvario, en entregar su vida hasta la muerte. Por eso el versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 5, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Hay alguien en casa? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y cuando le hablaron el costado, Jesús que salió, dice, y el versículo 35 del capítulo 19, y el que lo vio da testimonio. Dice, el 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dios mismo le abrió el costado al primer Adán y le sacó la costilla y le formó una mujer, su esposa. El mismo diablo le abrió el costado a Jesús y salió agua y sangre. El mismo diablo propició que naciera la iglesia. El mismo diablo, al usar aquel soldado para burlarse de Jesús, que no se hiciera el muerto, hizo que saliera el agua, y la sangre. Ese es el testimonio del Espíritu. Esa es la mujer que a través del agua y de la sangre tiene el testimonio del Espíritu. Esa es la mujer que es la esposa. El agua la mantiene limpia, pura, sin mancha, y la sangre sin mancha, sin arruga, en una perfecta santidad. Por eso con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el testimonio del Espíritu. Y entonces aquí el apóstol Juan, en el capítulo 5 de Primera de Juan, dice, versículo 6, este es el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, en la iglesia, yo no voy a hablar por hablar, tiene que ser el Espíritu dando testimonio. Porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad.
No voy a inventar, no voy a meter estrategias humanas en la iglesia, no voy a meter mejoras a la iglesia porque yo no voy a mejorar la iglesia de Cristo. El que edifica es Cristo. Y entonces, escucha el versículo 7 y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes, hermano? El Padre, el Verbo. ¿Cómo dan testimonio? Dios envió a su Hijo. Y su Hijo envió el Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. ¿O no es lo que dice el capítulo 13 de San Juan y el capítulo 16? Y el capítulo 14? Y el capítulo 17, que son uno. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Muchos dicen que esos fueron agregados aquí, hermanos. Que los agregaron para justificar la Trinidad, dicen los que hablan de la unicidad, que quieren pelear con los trinos y decirles que están mal. No, hermano. ¿Cómo vamos a quitar eso de la Escritura? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El diablo sabe, hermano, que Dios es uno. ¿Sí? Pero si hay tres que dan testimonio en el cielo, tres tienen que dar testimonio en la tierra. Y antes de Jesús, todo era sombra y figura. Pero cuando viene Jesús, todo es real. Por eso dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Hoy se nos ha olvidado todo eso y nosotros queremos dar testimonio. No, hermano. Acuérdense que Jesús dijo, testimonio de los hombres no recibo. Ay, hermano, ¿dónde dice eso? Por amor de Dios, hermano. Váyanse al capítulo 5 de Juan. Se lo voy a recordar. Aleluya, capítulo 5. Dice versículo 30. Vamos a leer hasta el 34, hermanos. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, que es el Padre. Y dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Amén. Pero yo, versículo 34, escúchelo por amor de Dios, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos, para que no nos extraviemos, para que no querramos nosotros, yo hice esto para Dios, yo hice esto, yo metí las mejoras a la iglesia, yo implementé el plan de la excelencia, hermano, paz de Cristo. Dios no recibe testimonio, Dios no ocupa ayuda, ni es honrado por manos humanas como si necesitase algo en nosotros, por amor de Dios. Amén. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Por eso dice el versículo 8 del capítulo 5 de Primera de Juan.
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Yo no doy testimonio de Jesús, es Jesús el que da testimonio de mí. Para eso vino a morar en mí, para testificar Él. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu. ¿Qué recibimos nosotros, hermanos, para poder entrar? Primero que nada, tenemos que ser bautizados en agua. ¿Para qué? Para poder morir. Segundo, tenemos que recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Tercero, tenemos que resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Concuerdan o no concuerdan? El Padre sobre las muchas aguas. El Padre, todas las almas y Jesucristo. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo derramados sobre los que creen. Amén. Por eso dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por eso la iglesia no es carnal, la iglesia es espiritual. Es decir, anda en el Espíritu. Por eso la Escritura dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y entonces, este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El agua y la sangre salen del Verbo que se hizo carne. Y el versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios, por amor de Dios, hermano, mira, el Hijo de Dios es el que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo hombre. El que cree en Jesucristo hombre tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en aquel que murió, el que cree en el autor y en el consumador de la fe, tiene fe. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque oye la voz de Él y obedece. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque si tú crees en el Hijo de Dios, estás creyendo en Dios, porque Dios envió a su Hijo. Pero a Dios no le vimos. Tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde? En la vida de los apóstoles, en la vida de los profetas, en la vida de los mártires. No tenemos el testimonio de Jesús, hermano, en los profetas actuales. No tenemos el testimonio de Jesús en los apóstoles actuales. No tenemos el testimonio de Jesús en los pastores. Hoy no, hermano. Antes sí. Hoy no. Hoy el 70% están embriagados de éxito, de fama, de fortuna, de reconocimiento. Aman los primeros lugares en las sinagogas.
aman los primeros asientos. No tienen el testimonio de Jesús. Tienen una imagen que ellos han creado. El que no cree a Dios, o sea, de lo que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo, le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea, la vida eterna no está en mi carne. Por amor de Dios, hermana, hermano, la vida eterna no está en mi carne. La vida eterna está en su Hijo, en el Espíritu. Acuérdense que ni carne ni sangre heredan el reino. Si yo digo que Cristo está en mí espíritu. Por eso es que Jesucristo, por eso es que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en Cristo. ¿Quién es la verdad? Ay Dios, entonces adorar no es decir que se para en el púlpito, vamos a adorar al Señor. ¿Y qué hace? Empieza la música y empezamos con canciones lentas y empezamos y ahora hagan así, levanten las manos, hablen todos lenguas, hablen todos lenguas, gloria, recibe más, y empieza a hablar en lenguas. Hermano, eso no es adoración. La adoración en el Espíritu es en Cristo. Acuérdase lo que Jesús le dijo a la samaritana. Viene la hora cuando ni en este monte ni en el templo en Jerusalén adorarán al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en mí. En verdad, yo soy la verdad. Entonces es Cristo adorando a Dios en nosotros. Es el testimonio del Espíritu. No es que cante, no es que salte. Puedo hablar en lenguas y doy acción de gracias. Porque si no hablas en español, ¿quién va a entender lo que hablaste? ¿Quién va a decir amén a tu acción de gracias? Entonces adorar, ¿a qué subo yo al templo? A que me digan levante las manos, cante esta canción, hable lenguas, hable lenguas, hable lenguas. ¿A que te induzcan? Cuando tienes las 24/7 al Espíritu de Cristo aquí para adorarlo en verdad. ¿Para qué? La mejor manera de adorar a Dios es meditar en su palabra. ¿Para qué? Si adorar es obediencia, entonces tienes que aprender a oír su voz. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú puedes adorar a Dios haciendo el desayuno, desayunando, ayunando. Puedes adorar a Dios, escucha, dormida. Me acuerdo de un testimonio que dio la esposa del obispo un día que fuimos a una caravana. Fui con ellos y me dijo el obispo, dormimos en unas casas abandonadas en el desierto, ¿verdad?
con los indígenas. Y dijo el hermano, ellos se acostaron, tendieron en el suelo las cobijas, barrimos todo, limpiamos todo. Y dijo el hermano Guadalupe, duerme usted aquí a un lado de nosotros. Y en la mañana que nos levantamos, dijo la esposa del obispo, qué bárbaro, no mejor, mire, ¿cómo, hermano? ¿Ronqué mucho? No, se pasó toda la noche predicando. Yo estaba dormido. Pero cuando tú andas en Cristo, a un dormido le adoras, a un dormido le alabas. No seas fariseo, por favor. Ahí está el pastor así. Aquel está en pecado porque no levanta las manos. No. O sea, paz de Cristo. Si no viniste a agradar al pastor. Por eso es que la iglesia adora. No tiene un día específico para subir a adorar. Tiene cada momento, cada segundo. ¿Para qué, hermano? Para que se haga la voluntad de Dios, para que Dios pueda, hermano, abrirnos las ventanas de los cielos. No porque diezmes. ¿Hay alguien en casa? ¿Alguien quiere entender el testimonio del Espíritu? Adora a Dios, porque ese es el espíritu de la profecía. Hay quienes nomás profetizan en el templo. ¿Por qué? Porque son profetas del templo. Y la gente se está muriendo acá afuera. Hay quienes nomás son profetas en el templo. Hay quienes administran sanidad y quieren bajar el cielo a la tierra en el templo, pero afuera. Muerto Jesús, de su costado salió agua y sangre. Muertos nosotros, crucificados juntamente con Cristo, de nuestro costado sale agua y sale sangre. Cada vez que nos hieren, cada vez que nos menosprecian, cada vez que nos insultan, cada vez que nos maldicen, de nuestro corazón sale amor, sale perdón. Pero de nuestro costado sale agua y sale sangre, porque estamos muertos juntamente con Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, que entiende que la perfección se logra en la cruz del Calvario, donde ya no vivo yo, donde vive Cristo en mí. Por eso dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida no está en mí. Me dio vida eterna, pero no me dio la vida eterna exclusivamente a mí, me dio a su Hijo, el que es la vida eterna. Es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. ¿Hay alguien en casa? Me da paz esta predicación, me da paz esta palabra. No para sentir, no para compadecernos de Jesús cuando vemos la película La Pasión de Cristo, terminamos llorando, pobrecito, no, pobrecitos nosotros. ¿No le dijo Jesús a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos?
Porque si del árbol verde hicieron leña, pues que no van a hacer del seco. Así que no esperemos que nos traten bien si Dios nos habla. No esperemos que nos traten bien. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Déjenme gritar, hermanos. Como decía aquel japonesito que sale en las redes sociales, ¡la vida es maravillosa! Cristo es maravilloso. Cristo es nuestra vida. Yo estoy en el reino porque el rey está en mí. No porque tenga rango. En el reino no hay rangos. La vida es maravillosa. Que se encontraba con su maestro y el maestro pegaba de gritos y se subía al escritorio y la clase decía, la vida es maravillosa, y para todo decía, la vida es maravillosa. Dios se lo encontró en el pasillo, dije, ya viene ese viejo que grita, la vida es maravillosa. Y pegó el grito, la vida es maravillosa, y lo invitó a comer. Y le preguntó, oye, ¿y por qué? ¿Por qué grita usted? La vida es maravillosa. Y le contó cómo su esposa murió. Y él no estaba amargado ni triste porque había muerto su esposa. Su esposa y él entendieron que la vida es maravillosa. Y a pesar de que murió su esposa, él gritaba, ¡la vida es maravillosa! ¿Para qué? Para que ni la muerte te robe el gozo de vivir en Cristo Jesús, porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni cuchillo, ni persecución, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No se me olvidan las palabras de mi hija, que le decía, Señor, entonces yo te adoro desde antes de la fundación del mundo. Sí, híjale. Y así como estoy enferma, te adoro. Sí. Y si yo muero, voy a seguir adorándote. Sí. La vida es maravillosa. Dios está con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Está en la situación en la que estamos. Y si morimos, sigue estando con nosotros. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta después de la resurrección. Es decir, ¿y sabe cuándo va a ser el fin del mundo? Nunca. ¿Por qué? Porque eso que nosotros vemos es sombra y figura de lo que va a bajar del cielo, la nueva Jerusalén. Un cielo nuevo, una tierra nueva. La vida es maravillosa. Aleluya. Les amo, hermanos, y les animo a que se dé cuenta que Cristo está con usted y que la vida, Jesús es maravilloso. Así que nada le puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque del costado de Jesús salimos. Así que les bendigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
que nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, no en nosotros. Porque ni carne ni sangre heredan, pero Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Otro grito de júbilo. Me regocijo, hermano. Así que los bendigo. Ya mañana es sábado, bendito Dios. Les amamos, hermano. Sí, hermano. Una mentira del diablo. Por eso es que me llena de gozo poder seguir enseñando. Así que damos gracias a Dios, hermano. Amén. No deje que nada le robe el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gócese, hermanos. Gócese en las tribulaciones. Gócese. No tenga miedo. Dios es maravillosamente bueno. Amén. Bendiciones, hermano.